En lo que yo tomo un poquito de aire, hermanos, aquí uno se goza arriba, amén, como allá abajo, pero sí uno se cansa, amén. Unos instantes en los que tomo aire porque uno se goza, hermanos, pero sí es cansadito, amén. Entonces, ¿quién vive, hermano? Y a su nombre. Yo estoy muy contento, ¿verdad? Porque Dios es bueno, porque Dios ha sido grande en su misericordia. Me lo ha demostrado en cada momento de mi vida, mas sin embargo, que ustedes como lo saben y lo sabemos, no somos perfectos, pero Dios ha sido bueno, amén. Y no solamente con el hermano Roosevelt, sino también con cada uno de ustedes, porque estamos aquí, amén. Sabemos que el clima no se presta, hermanos, para estar afuera de casa. Yo salí de casa y me mojé porque fui a traer unas cosas a la Dulce y terminé bien mojado, amén. Y a veces dice, ay, quisiera estar en mi cama. Pero pues aquí estamos porque Dios es bueno, porque es grande en su misericordia, amén. Entonces esta noche me tocó el privilegio de compartirles la palabra de Dios. En esta hermosa noche no soy experto en la materia, amén, pero más sin embargo, la vida para yo estar aquí me ha dado mucho y muchas experiencias por mis propias decisiones, amén. A veces nuestras vidas, Dios no quiere que se dirijan hacia donde nosotros mismos nos provocamos, amén, con nuestras propias decisiones, amén. Entonces en esta noche les invito a que se pongan en pie y que abran sus Biblias en el libro de Proverbios. Voy a leer yo Proverbios, es Proverbios 1, voy a leer, permítame tantito, es del 29 al 33. Se pone de pie mi querido hermano y joven, yo voy a leer, ustedes nada más me siguen con la mirada, amén. Al terminar oramos y toman sus asientos, amén. Entonces, la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así: por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo, ni menospreciaron toda depresión mía, comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echarán a perder. Mas el que oyere y habitara confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Amén. Oramos y le decimos: Padre, te damos gracias porque tú eres bueno, tu gran amor y tu misericordia, Padre. Esta noche te pido que seas tú, bendito Dios, respaldando tu palabra, que seas tú, bendito Padre, poniendo las palabras correctas y que no sea yo, bendito Dios, sino seas tú, Señor Jesús, utilizando estas palabras que van a salir de mi boca. Que seas tú, bendito Dios, dando un consejo para la sociedad de jóvenes, que es, Señor Jesús, el motivo el cual estamos aquí para adorarte y glorificarte. Bendito Dios, te damos gracias y muchas gracias. Y el pueblo de Dios dice: amén. Gloria a Dios. Pueden tomar sus asientos, mis queridos hermanos. Yo meditaba un poquito sobre esta parte y me traía muchos recuerdos, amén. Sabemos que la Biblia es como, ahí viene todas nuestras vidas, amén. Ahí tiene todo y nos identificamos con cada una de las cosas que suceden en nuestra vida, y yo me identificaba y me traía recuerdos. No eran recuerdos buenos, por supuesto, ¿verdad? Por lo que la porción de la palabra nos quiere decir, pero quería compartirle eso a los jóvenes principalmente. Yo sé que mis hermanos de cada de la sociedad de damas y caballeros nos acompañan en esta noche, pero yo quería enfocar este tema para ellos, porque así como en algún momento a mí me hubiera gustado escucharlo y no lo escuché a tiempo, ahora yo lo traigo, ¿verdad? Para que a lo mejor, si alguien de ellos se identifica, se lleve esa enseñanza el día de hoy y reflexione. Amén. Entonces, yo analizaba que el 90% de nuestras propias decisiones son las que nos llevan a esas malas consecuencias. Amén. Sabemos que para cierta ley de la cosecha, por decirlo así, la mala cosecha de nuestras propias decisiones, no tiene edad alguna,
puede ser desde el más joven hasta el más grande, no importa la sociedad, si eres rico, si eres pobre, al final de cuentas, todo lo que siembras vas a cosechar, amén. Y en la Biblia aquí encontramos muchos, por ejemplo, el pueblo de Israel padeció muchas calamidades, pero fue porque ellos así lo quisieron y porque Dios no quería eso, amén, para ellos. Pero al final de cuentas en la Biblia encontramos no solamente uno, sino muchos y muchos y muchos ejemplos. Sabemos que Dios perdona, amén. Yo creo que Dios perdona, yo creo en un Dios que perdona, amén, pero también creo en ese Dios que perdona, pero las consecuencias no las quita, amén. Él perdona, pero lo que tú te tengas que llevar, te lo vas a llevar. La corrección que tú te vas a llevar, pues la tienes que llevar y te tiene que procesar, amén, en lo que tú tienes o lo que tú mismo te provocaste. Entonces, yo recordaba y leía y recordaba lo que hace un par de años. Yo apenas tengo un año, el día 25 de diciembre del 2023, el 25, reconcilié, me hice un año otra vez congregando aquí en el Buen Pastor y le doy gracias a Dios porque tomé la decisión de regresar, apenas hice un año y 2 meses creo estamos, ¿no? Entonces, pero atrás de eso tengo una historia, amén. Atrás de eso hay una historia, ya tengo un año reconciliado en este hermoso lugar, pero atrás de eso hay una historia. Entonces, yo reflexionaba y me llevaba a esos malos momentos que a lo mejor tuve que tener una mala cosecha, pero por mis propias decisiones, amén. Yo les quiero compartir un poquito de lo que yo tuve que pasar para poder estar aquí, amén. Para poder yo estar ahí y tocando, para poder yo estar allá afuera, sirviéndole a la iglesia y para poder estar parado aquí. El Señor tuvo que, bien dicen y lo escuchaba, de que Dios a quien ama corrige, amén. Y tuve que pasar lo que tuve que pasar, pero para poder estar aquí. No fue fácil, pero tampoco fue imposible, amén. Entonces, yo recuerdo que en el 2022, por finalizar 2022, yo trabajaba junto con el hermano Nachito y mi hermana Gris, y no mal me recuerdo las fechas, y empecé, mi peor error fue abrir mi mente y mi corazón, más que nada, a personas que no debí del trabajo. Siempre en el trabajo, aquí los jóvenes la mayoría trabajamos y los demás estudian, amén. Mi primer error fue abrir mi corazón, abrir mi mente a personas que no me edificaban, amén. A personas que me decían, es que eres joven, es que puedes hacer esto, puedes hacer el otro, y yo los evitaba y mucho tiempo los evité, pero llegó un momento donde no supe en qué momento, no simplemente dejé que esos consejos entraran a mi mente. Y de repente, de un día para otro, se me empezó a hacer aburrido los servicios, se me empezó a hacer cansado porque ya decía yo, otra vez sábado, otra vez martes, otra vez jueves, otra vez domingo. Y teníamos mucha carrilla en ese entonces, como se dice aquí, ¿verdad? Con el hermano Nachito y trabajábamos como hasta ahorita, pero en ese entonces no simplemente yo decía es que es cierto lo que dicen afuera, que hay una vida diferente por la cual quiero gozar, quiero disfrutar. Y yo mismo me contradecía, amén, yo decía, quiero, pero es que no debes, y quiero, pero es que no debes. Pero más sin embargo ahí entra a lo que me llevaba y lo que me recordaba que yo tomé una mala decisión. Yo recuerdo que vine y le dije al hermano Nachito y a su esposa simplemente, les dije, yo me voy de la iglesia. Ellos respetaron mucho mi decisión y yo simplemente les dije, yo ya no sigo más, yo les entrego el cargo que tenía y me voy. De un día para otro yo recuerdo que ellos me dijeron, piénsalo. Ellos respetaron mi decisión y yo creo que tenía que pasar este proceso para ahora estar donde estoy, como les digo, pero simplemente ellos dijeron, está bien. Claro, no fue tan así, tan fácil, ¿verdad? Porque me insistían, pero a la vez me dejaron decir, toma tu decisión y aprende de tus errores, ¿no? Entonces,
tomé la decisión, entregué todo lo que tenía que entregar, me puse y simplemente ya no congregué. Yo vivía ahí enfrente, yo rentaba aquí enfrente, en la casa que está ahí enfrente. Pero más sin embargo, de la noche a la mañana mi corazón se enfrió, ya no era yo la misma persona, simplemente dejé de sentir lo que sentía y yo miraba a los hermanos congregar y yo estaba ahí encerrado y simplemente yo ya no sentía nada y fue algo tan raro que la noche a la mañana el amor, no sé, mi pasión por servirle a Dios se esfumó y no supe cómo, cuando yo me la pasaba aquí casi todos los días y pues son muchos de los que estamos aquí y lo hacemos desde ese entonces, bueno, lo hacen muchos de los que están aquí, aún siguen con esa fidelidad al Señor, pero después de eso, muchos hermanos no me dejaron, me insistían, ¿cómo estás? Me visitaban, y como yo estaba enfrente, lo primero que pensé, dije, lo primero que tengo que hacer es irme, porque como estoy aquí enfrente no me dejan en paz, yo decía. Y yo poco a poco, no fue rápido, pero busqué renta, y dije, me voy a ir, me voy a desaparecer donde nadie me busque, donde nadie me moleste, donde nadie me pueda decir nada porque para mí era algo de que yo salía y cualquiera me decía, ¿cómo estás? Y yo me sentía como que, me sentía mal, pues. Llegó el tiempo que me mudé hacia Natura, donde nadie supo de mí, pero aún por teléfono me marcaban, me mandaban mensajes, pero yo me hacía el que no miraba, el que no escuchaba. Yo miraba algunas veces al hermano Ricardo o al hermano Carlos y yo me escondía muchas veces en el aprecio. Ay, viene el hermano Carlos y yo me escondía. Porque yo decía, es que yo ya me vine de Delicia porque yo no quiero que nadie sepa de mí. Yo ya no quiero que nadie me hable. ¿Por qué? Porque empecé a sentir el mundo nuevamente. Yo no vengo de cuna cristiana, yo ya sabía que era vivir en el mundo. Entonces, al volver a probarlo, pues otra vez me fui, ¿no? Me fui al alcoholismo, como siempre, lo hacía en la vida de antepasada. Y yo no quería saber nada, yo me escondía en el aprecio, me escondía, muchas veces me miraban y me marcaban y a veces ni contestaba. La pastora muchas veces me marcaba, era la única que le tomaba la llamada y simplemente le decía, ahí voy luego, pronto voy. Y me invitaba a las fiestas que se hacían aquí y yo siempre, sí voy a ir y nunca venía. Y me invitaban y yo siempre. Y así seguí. Seguí en mi rebeldía, seguí en mi vida, seguí disfrutando porque yo decía, es que es lo que yo quiero. Yo no sabía ni cómo llegó ese momento de apartar a Dios de mi corazón, pero simplemente decía, es que es lo que a mí me hace feliz ahorita. Y me volví tan frío y me alejé de todo, no solamente de ustedes, me alejé de mi familia también, me alejé de mi familia y simplemente viví mi vida. Pero un día pasaron, para eso ya iba 1 año y meses, casi 2 años, un día de la nada, así como siempre, como la rutina de cada uno de nosotros, levantarse e irnos a la fábrica. Así ese día me paré y me fui a la fábrica como siempre. Pero ese día hubo algo diferente en el día de que me empecé a sentir con un pequeño malestar en mi cuerpo y lo tomé a rato se pasa. Entonces, ese día no pasó el dolor, llegué a casa y siguió el dolor, me dormí, me desperté y siguió el dolor. Y seguí al otro día y así fui a trabajar como 4 días, pero el dolor iba creciendo, iba creciendo, iba creciendo. Pero yo en ningún momento, a mí me daba mucho, yo me sentía que yo no podía decir, Señor, ayúdame o mencionar a Dios. Yo no me gustaba mencionar a Dios porque yo me sentía un hipócrita. Yo me sentía alguien de que decía, pero es que Dios estaba contigo y cómo ahora que ya no estás en el party, ahora que ya no estás aquí alcoholizado, ahora sí te atreves a mencionarlo cuando tú sabes quién es Dios. Porque la iglesia cuando estaba allá arriba y era la iglesia bien chiquita, sí, se los cuento rápido,
porque yo ya sabía quién era Dios. Dios en aquella iglesia estaba muy pequeña, a mí iba a operar un 5 de diciembre, creo, tenía unos tumores. Eso ya lo había platicado en otra iglesia, pero muchos de los que están aquí no estaban, amén. Entonces, una vez yo trabajaba por la UABC enfrente en una empresa que se llama Kyocera, y ahí vi por primera vez cuán grande es el amor de Dios y su poder, amén. Estaba yo ensamblando, nada más rápidamente se lo digo, estaba yo ensamblando y Dios me sanó ahí. Sentí algo raro que jamás, nunca he vuelto a sentir otra vez en mi vida, jamás, nunca he vuelto a sentir eso, sensación que sentí en mi cuerpo, pero Dios me sanó ensamblando en una fábrica, amén. Me sanó y fui al seguro y me dijeron, es que tú no tienes nada, y simplemente yo le dije, pues, gloria a Dios, amén. No me operaron de nada, no ocupé doctor, amén. Gloria a Dios. Y en ese entonces yo ya sabía quién era Dios, pero más sin embargo, de malagradecido yo me fui, amén. Me fui, entonces cuando yo empecé con ese dolor, que ya no era lo mismo, ya era otra cosa, entonces porque pues Dios lo que hace, lo hace perfecto, amén. Entonces yo ya sentía malestar, pero era diferente. Entonces yo no quería mencionar a Dios y yo me hacía el fuerte y me hacía el valiente. Llegó el fin de semana, me fui a tomar como de costumbre, pero el malestar ahí estaba y ahí estaba y ahí estaba. Pasaron y pasaron los días, el dolor fue empeorando. Llegó al nivel donde yo ya me paraba de mi cama, pero era un dolor que no lo soportaba. Entonces me abarcaba todo lo que era mi espalda, todo lo que era aquí enfrente, y no lo soportaba. Yo rentaba, compartíamos el departamento con otras personas, este, pero pues obviamente tú estás en tu recámara, ¿no? Y no puedes como que ayúdame. Y me empecé a desesperar porque no me podía ni parar y tenía que ir a la fábrica, tenía que pues cambiarme, ¿no? Entonces empecé a ir a la fábrica, sí, pero ya llegaba yo y ya no podía ni trabajar. Entonces me regresaba y así mismo al otro día volver ahí. Hasta el día que ya no fui a trabajar, no pude ir a trabajar, ahí empezó entonces mi, mi calamidad, por decirlo así, mi tristeza en mí mismo porque ya no pude ir a trabajar y empecé a empeorar cada vez más. Me acuerdo que fui a una farmacia llamada Roma y me dijeron, pues tómate esto. Y no me hacía nada. Y no me hacía nada. Empecé a sacar sangre. Fui empeorando, pasaron los días, pero empecé a sacar sangre. Empecé a sacar sangre. Y a mi corazón le empezó a dar miedo. ¿Eh? Le empezó a dar miedo porque decía, tú sabes quién es Dios. Si ya te había sanado hace un par de años, y si estás aquí, es porque yo sabía que tarde o temprano el Señor me iba a llamar nuevamente a servirle, amén. Yo sabía perfectamente que Él me iba a llamar, pero yo me hice el valiente, pensé yo que era valiente, amén, pero me di cuenta que no. Me di cuenta en ese momento cuando empecé a notar la sangre que volví a ser un bebé, porque volví a sentir miedo, volví a sentir temor, pero no mencionaba a Dios, no quería porque me sentía mal. Cuando empiezo a ver sangre, entonces me empiezo a preocupar y digo, vuelvo a ir al doctor y me dice, mira, tómate esto, pero me decía, ve a un especialista porque eso no lo podemos atender aquí. Esto es farmacia general donde es para un dolor o algo, una fiebre. Me decía, ve a un especialista y yo no iba porque me daba miedo. Entonces yo recuerdo que llegaba al departamento y me retorcía de dolor. Para ese entonces los que estaban en el departamento acompañándome, compartíamos renta, como les digo. Para ese entonces se habían ido, habían viajado a Sinaloa, si no mal me recuerdo, de viaje, y yo estaba solo. Entonces ahí me sentía más triste porque estaba yo solo. Me costaba subir, yo vivía en el cuarto piso y me costaba subir como no tiene idea. Era un dolor que nunca lo había sentido y era tanto mi miedo y no fui al especialista como me dijo el doctor. Y tomé otras opciones, volví a cambiar otro doctor de aquí del 2000 y me dijo lo mismo, tómate esto, pero hazte estos estudios. Y no me lo hice porque tenía miedo a que me dijera
tienes algo, porque es un dolor que no lo soportas, y de dónde viene la sangre. Entonces era mucho mi miedo y no lo hice, seguí tomando. Empecé con 2 cajitas de pastillas y terminé con una bolsa grande. Ya yo no sabía ni qué tomar, me daban de todo. Cambié de doctor por, creo que se llama Mariano, y me dijo lo mismo. Tómate esto, pero urge que vayas al doctor, un especialista, porque algo tienes y no podemos diagnosticarte aquí. Y yo seguía en lo mismo, yo seguía en lo mismo, seguía en lo mismo. Llegaba a casa y lloraba, llegaba a casa y lloraba, pero lloraba sin poder tener un refugio como lo que tenemos ahora, amén. Porque sabemos que estamos expuestos a que una enfermedad llegue a nosotros ahorita, pero sabemos que ahorita si llega tenemos en quien confiar, amén. Tenemos en quien doblar nuestras rodillas y decirle, Señor, estoy en tus manos y ten misericordia. Pero en ese entonces yo me sentía tan hipócrita, ahora sí que yo decía, es que no puedes, no tienes por qué orar, no tienes por qué hacerlo, porque tú lo tenías todo. Los hermanos te querían, los hermanos te amaban. Yo siempre he sido la persona que muchos me conocen ahora, ven que muchos me hablan, que muchos me saludan. Así era yo en aquel entonces. Dice, es que muchos hermanos te amaban, muchos hermanos te querían. La pastora y el pastor me abrieron su familia en ese entonces y yo decía, es que todo lo tenías a Dios y tenías una familia que te amaba en Cristo. Pero por tus malas decisiones aquí estás. Y yo llegaba y el dolor ahí estaba y yo lloraba y lloraba y lloraba amargamente, pero nunca mencionaba a Dios. No podía mencionar a Dios porque yo me sentía mal y yo sabía que podría ser un castigo del cielo. Amén. Yo decía, bueno, pues yo simplemente en mi ignorancia decía, es que si es así, pues ni modo, aquí me va a tocar porque pues que yo regresar a la iglesia me va a dar vergüenza y llegar como llegar. Dije, ojalá hubiera yo llegado bien o sano, pero si llego así me va a dar pena y aquí, pues si aquí me toca aquí. En momentos agarraba fuerzas, pero en momentos me daba tristeza. Y yo decía, no, pero es que tienes una vida por delante, estás joven. Y yo mismo me echaba ánimo porque estaba yo solo, más solo que un gato, más solo que... Yo estaba solo completamente. Pasaron más días, ya llevaba yo más, como un mes, más de un mes así. Pero para eso, yo siempre, cuando iba y bajaba y subía, ahí donde sube el hermano Jonah, él sabe de la rampa esa que se sube y que él sube creo que todos los días. Subía y bajaba en esa rampa, el hermano Jonah sabe, hay un parquecito. En ese parquecito hacían cultos, no sé si hacen hermano, pero hacían antes cultos, iglesia pentecostés, llegaban y hacían cultos. Y cada vez que yo pasaba, mi corazón se sentía así triste porque yo sabía que ese Dios que estaban alabando ahí me podía sanar. Pero yo sabía que ese Dios no puede ser burlado, que me voy a meter, que oren por mí cuando yo sabía que yo mismo me había hecho a un lado sin razón alguna por mis malas decisiones. No sé, simplemente pasaban muchas cosas por mi mente. Yo pasaba y el culto estaba en grande y el culto estaba en grande y me sentía completamente mal y bajaba, iba a lo que iba a hacer y perdón, subía y bajaba y me volvía a encerrar a lo mismo de siempre, a mi dolor, a desesperarme. Pero para esto yo nunca dije nada ni a mi madre me marcaba como de rutina, como no sé, tenemos de costumbre de hablarnos, y siempre yo trataba de decirle estoy bien, ya salí de trabajar y yo no trabajaba, ya tenía que no trabajaba, con lo poquito que me dieron pude ir pagando mis medicamentos de las farmacias que les digo, pero llegó un momento donde yo ya no tuve ni un peso, pero más sin embargo yo no les decía ocupo dinero, ni a mi hermano, tengo un hermano que vive aquí en Hacienda Las Delicias y yo nunca les dije, simplemente les decía, estoy bien y estoy bien. Yo decía, si algo me pasa, que me agarre, pero donde mi familia no quiero que, que se desespere, porque yo ya ahí estaba bajando de peso, para eso yo estaba bajando de peso y me estaba poniendo físicamente muy mal y yo nomás decía, estoy bien y estoy bien y estoy bien. Pero para eso yo recuerdo que un día 23 para eso me empezó a pasar como en octubre, no muy recuerdo, pero
para diciembre, el 23 de diciembre, no se me olvida. El 22 para amanecer 23 me acosté como siempre, llorando, solo llorando y con mucho dolor. Y entre que lloraba y lloraba y lloraba, el sueño fue llegando a mi cuerpo y me dormí. Para el día 23 yo tengo un sueño y en mis sueños yo estaba en la parte de allá afuera y me está el carro del hermano Ángel y aquí había un culto en grande. Y recuerdo que había un hermanito que no congrega aquí, no lo conozco, pero era un joven y me decía, pásale. Y yo le decía, no. Y me decía, pásale. Y yo le decía, no, no voy a pasar. Y él me decía, y él me dijo en ese sueño, para amanecer 23 de diciembre, me dijo, si tan solo tú pasaras, lo que tú traes se te iría. Y en ese momento me despierto y cuando me despierto, sentí otra vez que es el dolor que estaba en mí. Y me quise hacer fuerte y me quise parar de la cama, pero no podía con mi cuerpo mismo y intenté pararme y no pude. Yo dije, pero más sin embargo que yo soñé el templo y soñé a los hermanos, aún no quería dar mi brazo a torcer. Amén, aún no quería dar mi brazo a torcer, pero ese día logro pararme de la cama, pero al momento cuando me logro parar, en ese mismo instante, ya no pude contenerme y me tiré al piso, porque no les pude decir que me senté, me tiré al piso y le pedí perdón a Dios. Y le dije, Señor, perdóname. Si aún tienes misericordia de mí, aquí estoy. Yo sé que no he dado mi brazo a torcer porque yo sé cuán grande tú eres y grande es tu amor. Pero también sé que no puedo burlarme de ti. Ya me salvaste una vez de entrar a un quirófano y ahora nuevamente te pido tu misericordia nuevamente. En ese momento lloré tanto, pero ahí sí ya lloré hablándole a Dios y diciéndole, ten misericordia y ten misericordia. No sé cuánto tiempo pasó, simplemente recuperé fuerzas, entró el hablar en ese momento y al llorar, entró un poquito de fuerza a mi cuerpo y me paré, pero con una nueva esperanza. Yo dije, voy a buscar al pastor y a la pastora y yo no sé si voy a sanar, decía yo en mi mente, pero yo necesito que por lo menos tener gente a mi lado y sentirme en medio de personas porque yo me sentía muy solo. Le marqué al hermano Carlos Vicente ese mismo 23 de diciembre y le dije, hermano, ¿cómo está? Me dice, pues bendecido. Y le dije, ¿tendrá el número del pastor? Y me dice, sí, te se lo mando. Y ya hablé con el pastor, le dije, pastor, ¿qué va a ser mañana? Porque era 24 de diciembre, el otro día. Y me dijo, no, hermano, pues aún no sé, no sabemos. Y de hecho, yo le pregunté al hermano Carlos, hermano, ¿qué va a hacer? Dice, no, hermano, aún no sabemos. Dice, creo que cada quien va a pasar la Navidad en su casa. Y yo le dije, ay, hermano, le dije, porque la verdad necesito mucho de sus compañías. Le dije, yo necesito. Pero en ningún momento le dije que yo estaba enfermo. Aquí están los hermanos, hermano Ricardo, jamás le dije, a él creo que sí le comenté, le dije estoy en un tratamiento, pero más nunca ni al pastor, a nadie le comenté que yo sacaba sangre de mi cuerpo y que ni yo sabía de dónde era ese dolor y esa sangre. Me logró comunicar con el pastor al próximo día, que ya era 24, traté la manera de poner mi mejor cara, mi mejor rostro. Y el pastor ese 24 de diciembre me invitó a su casa, nos invitó, venimos varios hermanos